Examen, examen. Papaya, plátano, Se cuelga. Creo que voy a tener que gritar. Ese tío, casi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese. Ese fácil. ¿Cómo se hace? ¡Tecnología! Se llama tecnología. Se supone. No funciona la tecnología. No quieren que se te escuche. Ah, se va. Te respondió. Ah, es ahí. Ya. No, ah, se va. Hola. ¿Se escucha bien? Mucha tecnología, mucha tecnología. Vale, yo me escucho muy raro. Bueno. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Ya? Vale. Bueno. Dios mío, bueno, ya está, ya. Ya está. Ya. Bueno. Ay, no, me retuma. Me retuma muchísimo. Me hace como mal en la cabeza. No, ya habla así. A la tecnología, es un suelo especial, pues, la frecuencia, la frecuencia. No debe usar mi celular. La frecuencia le debe molestar a veces. Está medio sensible también ahorita. Entonces, para empezar bien, hacemos un pequeño repaso, un leve repaso de toda esta información, un leve resumen. Entonces, todos estamos en sintonía con este cambio que se está dando este año. Este año es, como dije, un periodo de transición, es un periodo de un cambio en el cual tomamos a partir de ahora la decisión de si seguimos actuando como hemos venido con el propósito de actuar en este planeta o nos cambiamos de planeta, ¿no? Entonces, de escuela. Entonces, este año es un año de empezar a tomar conciencia sobre los próximos procesos que vienen en el futuro. Ahora, para que no quede así suelto, vamos a empezar de por qué se están dando estos cambios. ¿Tienen idea de por qué se están dando estos cambios? Por la era de Acuario. La relación con el sol. ¿Por qué se da la era de Acuario? Porque hay alguien que está cambiando sobre todo. ¿Quién es? El sol. La tierra es El sol. El sol, el tema Fíjense está en el algo sol. fundamental para nosotros. ¿Sí? Nosotros, ¿por qué existimos? Por el sol, porque damos vueltas alrededor del sol y la luz solar nos ha dado la vida necesaria y la energía necesaria para que las plantas y los animales crezcan, y etcétera, etcétera. ¿Qué implica eso? Que cada vez que el sol cambia, todos los sistemas que dependen del sol cambian. ¿Por qué está cambiando el sol? ¿Por qué hay cada vez más tormentas solares? ¿Por qué está cada vez más fuerte? Por la polución. No, eso la alineación de los soles. eso es dentro del planeta. ¿Afuera? ¿Por qué es? La alineación de los universo. Porque se está alineando un sol con otro. Así es, así es. Entonces tenemos un sol, nuestro sol. Bueno, aquí en Lima, como que... A veces no está el sol. Por ahí está, por ahí está, por ahí está. A veces está el sol. Entonces, ese sol, nosotros giramos alrededor del sol. Y el sol gira alrededor de otro sol, ¿no? ¿Sabían todos eso? ¿Ya? Vale. Entonces, y ese sol alrededor de otro sol. ¿Todos conocen ese sistema de ciclos de los soles? ¿Alguien no sabe? ¿Lo explicamos o alguien se lo explica?
El sol central. El sol central de la galaxia. Todos tenemos alrededor del centro de la galaxia. Acción. Todos han visto alguna vez una galaxia, ¿no? Dentro de la galaxia nosotros no estamos en el centro, estamos en el borde. Estamos en un costadito. Estamos tirando para el La borde. galaxia, aquí estamos, aquí está el sol central. El sol central son muchos soles, en realidad, con mucha energía. Y en el centro un agujero negro, que es el que los concentra a todos. Dentro de ese agujero todo gira alrededor, más soles alrededor de esos soles, soles que giran alrededor de otros soles, y así hasta nosotros los planetas. Todo ese proceso es algo que se da matemáticamente en el universo. Por lo tanto, desde todo el universo hasta cada célula, cada átomo funciona de la misma manera, ¿no? Incluso dentro de nuestro cuerpo también. Entonces, para ir relacionándolo con algo práctico para nosotros, vamos a relacionar ese proceso con los procesos internos. También para que le prestemos atención a nuestros órganos cuando empiezan a cambiar, ¿sí? Y todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, si tenemos el sol central, dentro de nuestro cuerpo, ¿dónde está el sol central? ¿Sí? Desde aquí irradia el sol central. Cuando irradia hacia los lados. Estos son los brazos galácticos, ¿sí? Por aquí vamos girando nosotros. Entonces, si esto es un brazo galáctico, y aquí tenemos un sol, aquí tenemos otro, ¿sí? Aquí otro, y luego más, ¿sí? Para entenderlo mejor dentro, entonces, sol central, Alción. ¿Conocen el nombre de Alción? Sí. ¿Sí? El que no, me hace no. No, vale. Alción está en Pléyades. ¿Conocen Pléyades? Sí. Tauro, ¿conocen Tauro? Sí. Bueno, imagínense la constelación de Tauro, Pléyades, Alción, ¿sí? Sirio, esa estrella que brilla mucho, ¿ya? Nuestro Sol y los planetas, ¿sí? Eso es un brazo galáctico. Vamos dando vueltas. ¿Ya? Es fácil. Fácil. Todo este ciclo, ¿cuánto duraba? No. 25.920 años. Un poco más. Casi 26.000 años. ¿Sí? Casi. Nosotros hacemos 365 días, un año. ¿Sí? Es decir, esto. Y esto, 26.000 años. ¿Sí? Nuestro planeta va siendo así. También, lo saben, ¿no? La precesión de los equinoccios. Otoño, Ahí invierno. está, así es. El planeta va siendo así. La galaxia también. Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Está bien? El tam. ¿Me vuelvo a repetir? Entonces, en este movimiento estamos la mitad de un ciclo. Fíjense, aquí está la Tierra, en esta falange, por ejemplo. Aquí está la Tierra. Vamos así, nos metemos por debajo durante 12.500 años. Luego salimos. 12.500 años. Y así. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Sol, horizonte, por debajo, por encima. Esto implica que durante 12.500 años vivimos la noche galáctica. Y durante 12.500 el día galáctico. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Que cada 6.000 años cambiamos de estación. 6.000 años de otoño, 6.000 años de invierno, 6.000 años de primavera, 6.000 años de verano y otra vez otoño. ¿Sí? Ese ciclo es totalmente natural. Digo esto porque hay mucha gente que está esperando de que ya entremos en la luz total y dentro de 12.000 años se van a encontrar con que empieza el otoño otra vez. ¿Ya? Esto es normal en cualquier sistema. El sistema va girando y se va reacomodando una y otra vez. El invierno y el otoño son estaciones en las que nosotros normalmente nos metemos muy para adentro, ¿no? O sea, en la naturaleza, todo, se le caen las hojas a los árboles, los animales se esconden, nosotros vamos para adentro, no queremos saber nada con nadie. Entonces, ¿qué implica eso? Que la naturaleza del invierno es introspectiva. Nos metemos, nos desconectamos de todo y queremos solamente estar con nosotros, tranquilos, en casa, en cama, mirando la tele, ¿no? Eso mismo pasa durante 12.000 años. Ese ciclo natural se llama la desconexión, ¿sí? Esa desconexión durante 12.000 años implica de que como la luz del sol central no llega a los otros soles, entonces todo lo que es luz o materia se empieza a densificar, se pone cada vez más denso, se pone cada vez más estructurado y por lo tanto todos nos metemos para adentro. Durante 12.000 años entonces nos metemos y nos olvidamos de lo que sucede fuera. Durante ese periodo toda nuestra materia se densifica, por lo tanto esta parte de aquí, que es la más conectada, la más blanda normalmente del cráneo, se empieza también a densificar y como se densifica nos desconectamos con los chakras superiores y por lo tanto la información
del universo no llega correctamente. ¿Qué sucedió? Hace 12.000 años entramos en otoño. Eso implica de que ahora estamos entrando en primavera. Como entramos en otoño en aquel momento, lo que sucedió fue que un montón de personas intentaron no olvidar lo que sabían, lo que tenían como conexión, lo que era totalmente natural en aquel entonces, e intentaron plasmarlo en materia para no olvidarlo. ¿Eso qué fue? Trajo la cultura, la lingüística, la mitología, las leyendas, la religión, ¿sí? Las tradiciones, y luego la ciencia y la tecnología. Todas herramientas que nos fueron ayudando en todos los 12.000 años a intentar seguir con la información de aquel entonces, de aquel momento, ¿sí? Entonces, toda esa información que se fue diversificando, el problema que tuvo es que como cada uno quería meterse en lo suyo, no le importaba si el otro decía algo diferente, y si lo decía diferente, algo lo diría mal, ¿no? Entonces en ese problema empezaron todos a pelearse, en que uno lo decía mejor, que el otro lo decía peor, que no sé qué, no sé cuántos, y eso terminó a que todos discutiesen entre sí, y al final se creasen los países, las guerras, los conflictos y la dualidad. La dualidad, hay dos tipos de dualidad. Una, la dualidad real, y la otra, la dualidad absurda, ¿sí? Para que lo vayamos entendiendo. La dualidad real es positiva, porque la dualidad real nos permite reflejarnos, nos permite experimentar. Es la materia la dualidad, ¿sí? Otra es la dualidad absurda, que es la que nosotros creamos cuando decimos el otro, ¿sí? Cuando creamos el otro, ¿sí? Muchos ahora están hablando de que la dualidad se termina, pero la dualidad no se está terminando porque todavía existe protón y neutrón. Básico, ¿sí? El día que se vuelva a unir el protón y el neutrón, no existimos más. O sea que No hay dualidad. Adiós dualidad, una unidad bastante rara cuando están todos pegados. Entonces, esa dualidad es la dualidad de la materia, es la dualidad que sirve para experimentar, ¿ya? Pero en realidad la dualidad que se creó en ese momento es una dualidad absurda, una dualidad mental, ¿sí? Que tiene que ver con opuestos, cuando en realidad los opuestos no son negativos. En ese momento en que se crea esa dualidad, se crean un montón de conflictos durante 12.000 años, ¿no? Y toda la información que hace muchísimo tiempo no podíamos ver, ni observar, ni reconocer, la empezamos a perder, empieza a ser controlada solo por unos pocos, porque el resto dice, si no entiendo nada, mejor me pongo a trabajar en el campo y ya está, ¿no? Entonces a muchos les convenía eso, que mucha gente dijese, no entiendo nada, me voy a trabajar, ¿no? Entonces los que tuvieron esa información la resguardaron, la cuidaron, muchos la cuidaron, otros la escondieron. En ese proceso de información de estos últimos 6.000 años, que fue el periodo más oscuro, porque fue el invierno galáctico y por lo tanto fue el periodo en que empezó con el diluvio universal. El diluvio universal implicó un gran cambio magnético en el planeta que hizo un desastre natural terrible, que hizo que todos los pueblos se desconectasen y dejasen de tener conexión unos con los otros. Entonces eso creó una nueva historia, una nueva humanidad hace 6.000 años. Esa historia hizo que cada vez menos entendamos lo que estamos haciendo. Pero ¿qué sucede hoy en día? En 1940, la galaxia empezó a estar así, a alinearse, ¿sí? Y como se empezó a alinear, de repente un rayito de luz llegó al Sol. Un rayo de luz de aquí llegó a Alcione hace millones de años. Esos rayos y tormentas solares llegaron a Sirio hace miles de años. Y esos rayos de Sirio están llegando al Sol hace unos pocos siglos. Y esa energía del Sol está llegando aquí en unas pocas décadas. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Como toda esa energía ya llegó este primero, luego este, luego este, luego el otro, ¿sí? Como estamos ahí, ya empieza a llegar la luz. ¿Y qué sucede cuando llega la luz? Que la materia empieza a vibrar más fuerte, ¿sí? Más rápido. Y como la materia es luz, cada luz que entre a este sistema es como moverse así, ¿no? Cada vez más movimiento. Y por lo tanto, todo empieza a vibrar cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Volvamos a un principio. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo y la materia? La vibración. El tiempo es la degradación de la materia, ¿no? El tiempo es la degradación de la materia. ¿Hay una diferencia entre ambos? La materia se puede Espacio. tocar y el tiempo no. Sí, el tiempo no se puede tocar. Eso es también una creencia nuestra, ¿sí? De que no se puede tocar. Pero ¿el tiempo qué es? ¿Existe el tiempo? No existe. El tiempo es lo mismo que la materia. ¿Existe pasado, presente, futuro? No, eso es una idea. El pasado, presente y futuro es una idea, pero en realidad el tiempo es lo mismo que la materia. ¿Por qué? Fíjense, ¿cómo hace un planeta? Aquí está el planeta, aquí está el Sol. ¿Cómo le estamos llamando al tiempo nosotros ahora? Tiempo
circular. ¿Sí? ¿Por qué el tiempo es circular? No porque todo vuelve, es porque todo gira. ¿Sí? Porque los protones y los neutrones giran, porque los planetas giran, porque nosotros damos vueltas alrededor de la Tierra, ¿sí? Porque todo está girando constantemente. ¿Esto qué implica? Que el tiempo es circular porque la materia es circular. El tiempo solo se mueve en función de cómo se mueve la materia. Si un día el planeta se estanca, el tiempo se estanca, ¿sí? Pero los planetas normalmente no se quedan parados. Entonces, siguen girando hasta que llegan al Sol. En todo ese proceso, ¿sí?, tenemos el tiempo circular. Después nosotros creamos esa linealidad de pasado, presente y futuro. Pero en realidad todo gira y se transforma. No pasa, sino se transforma, ¿sí? Entonces, en ese ciclo, ¿qué sucede? ¿Qué logramos entender sobre eso? Que el tiempo es lo mismo que la materia. Si la materia vibra más rápido, entonces el tiempo pasa más rápido. ¿Sí? Está pasando ya. Ya está pasando. Está pasando más rápido, ya hace rato ya. En los últimos 5 años vivimos todo lo que hace 50 años no se podía vivir. ¿No? Probablemente Súper en los acelerado. 5 meses viviremos lo que vivimos a los 5 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la materia está vibrando más rápido porque cada vez más luz llega a la materia. Cuanta más energía fotónica llega del Sol a nuestro planeta, el planeta empieza a vibrar más rápido. Cuando empieza a vibrar más rápido, el tiempo se acelera, porque la materia vibra más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Todos nuestros procesos se dan más rápido. Y como estamos yendo muy rápido, todo lo que hace 12.000 años no podíamos hacer, de repente empieza a salir en 50 años. ¿No? ¿Por qué? Ese rayito de luz que entró en 1920, 1930, ya más en 1940, ingresa y mueve toda la materia. Cuando mueve toda la materia, todo lo que estaba estancado se rompe. ¿Qué sucedió ahí? Segunda Guerra Mundial. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial sucedió el primer rayo de luz que entró al planeta. Recordemos, la luz es un programa del universo, no es angelitos que llegan a la Tierra, ¿ah? Como para que más o menos nos pongamos en... ¿Por qué? Porque muchos creen que llegue la luz implica de que llega la salvación. Que llegue la luz implica de que va a remover la oscuridad, ¿no? Y si estamos en la densidad, nos remueve, ¿no? Pensemos bien o pensemos mal, nos mueve igual, ¿sí? No hay una, este se portó bien, no, eso no. La vibración empuja. ¿Y entonces qué sucedió? Rompió con todos los karmas que había en aquel momento. Karmas incluso de la época de Atlántida, que se libraron en Alemania, ¿sí? Entonces, todo ese proceso generó una ruptura y una limpieza de karma durante miles de años. ¿Qué implicó eso? Que en los últimos 50 años la evolución humana haya sido mucho más rápido en concepto, en apertura de la mente, ¿sí?, en el despertar social, en la ayuda al prójimo, en un montón de cosas. La libertad de expresión. Todo eso, la tecnología también que llegó en ese periodo, en ese momento, lo que implicó es un gran despertar que empezó a hacer que todos nos demos cuenta de que algo estaba cambiando y de que nosotros estábamos cambiando, ¿no? Y eso empezó a traer información. ¿Por qué? Cuando la luz empieza a vibrar más rápido y empiezan a romperse la materia y la estructura magnética del sistema por la cantidad de luz que entra, se empieza a abrir esto. Y como se empieza a abrir esto, se abre esto. Y como se abre esto, irradia esto. Y luego entra energía y explota por aquí. Y así, hasta que entra hasta los pies. Como empieza a ingresar toda esa energía sutil, empieza un cambio de conciencia. ¿Esto cómo se entiende? Cambio magnético de los polos. El cambio magnético de los polos se da en un proceso muy largo, ¿sí?, pero que se va dando. Dentro de nosotros se da mucho más rápido, y eso es el cambio de conciencia. El cambio de conciencia no es que de repente todos un día dijimos... ¿Qué implica eso? ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Lo que sucedió en ese momento es que una energía solar ingresa por una tormenta solar, empuja el campo magnético de la Tierra, el campo magnético de la Tierra se reacomoda y por lo tanto todos los seres que nos manejamos en el magnetismo, es decir, todos los seres vivos, nos reacomodamos. Los cetáceos empiezan a mirar diferente, los pájaros empiezan a mirar diferente y nosotros a pensar diferente. ¿Por qué eso? Porque el magnetismo nuestro está acá. Entonces estábamos con este magnetismo y de repente, como empieza a ser así, decimos, tengo que ir a trabajar, ¿por qué trabajo? ¿No? Tengo que ir al médico, ¿para qué? ¿No? Entonces empieza, ¿no? Tengo que votar, ¿a quién? ¿No? Y empieza como a desvariar, y cuando empieza a cambiar todo el sistema, empieza a desvariar todo el sistema, empezamos a pensar diferente. Hemisferio derecho. Cuando se activa el hemisferio derecho, empezamos a ver otras opciones. Lo que antes no veíamos, ahora es mucho más fácil. No es que antes éramos tontos, es que el sol está cambiando.
muy básica. Esto no es un proceso de despertar espiritual, es un proceso de evolución planetaria. Es decir, que si no nos alineamos con la evolución, todo está en el tema magnético eléctrico. Lo que estamos haciendo acá es intentar ponernos en sintonía con la Tierra y el Sol que están cambiando. Y nosotros decimos, da igual, ¿no? Entonces la evolución nos va a empujar, ¿no? Es esa frase de Darwin, no sé bien cómo es, pero es, ¿cómo era? Que la ley de la evolución no es que sobreviva el más fuerte, sino el más rápido, ¿no? El que se adapta mejor. Y si uno se adapta más rápido y mejor, entonces sigue en el sistema. Pero por más fuerte que seas, la evolución te tira abajo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que empezar a adaptarnos a esa vibración. ¿Cómo? Tenemos que saber por dónde está ingresando esa información, por dónde está ingresando en nuestro cuerpo y en la materia, en el planeta, esa nueva frecuencia, y cómo nosotros utilizarla correctamente para poder empezar a vibrar en sintonía al planeta y readaptarnos al planeta. Readaptarse al planeta no significa volver a la edad de las cavernas, ¿no? Esto lo digo por si acaso a alguno se le ocurrió. No significa que tengamos que volver al campo a cosechar, no significa que tengamos que volver al trueque. Eso es un sistema antiguo, ¿eh? Es un sistema viejo. Si estamos en una evolución, tiene que ser un sistema mejor al que hay, no al que fue. ¿Se entiende? Eso fue una práctica, no es que vamos a volver a eso. Entonces tenemos que ir evolucionando cada vez más a otro sistema. Este proceso de evolución nos lleva a hablar de que tenemos que alinearnos con el proceso de la Tierra, de rapidez de la Tierra, ¿sí? De una frecuencia de la Tierra. Entonces, si estamos mirando más rápido, no podemos volver otra vez al tiempo en que estábamos así mirando el cielo, sino que tenemos que adaptarnos a esa frecuencia. Ahora, en los últimos 20, 25 años, fue el momento en que más vibración empezó a ingresar al sistema. Es decir, que empezó a haber una corriente de energía mucho más fuerte, más potente, que empezó a romper con todas las corrientes magnéticas del planeta. Eso permitió que una nueva información llegase en forma de almas. Esas almas, a partir del año 87 y 90, empezaron a ingresar al planeta y muchos les empezaron a llamar niños índigo. ¿Les suena todo eso? Sí. Los niños índigo no son niños diferentes a otros niños. Los niños índigo, o almas índigo, mejor dicho, son almas que nacen adaptadas a la vibración de la Tierra. Como la Tierra empezó a vibrar en índigo, todas las almas que empezaron a nacer tenían que nacer en índigo sí o sí, ¿sí? Porque era la única forma de readaptarse al sistema. Entonces, ya nacían así. Pero en ese momento, mucha gente a lo mejor de 80, 90 años, 50 años, también empezaron a vibrar en índigo porque se adaptaron a la Tierra, ¿sí? El resto, por ahí sigue vibrando en azul, en verde, en amarillo, pero porque todavía no se lograron adaptar a la frecuencia de la Tierra actual, que es el constante cambio. No es una cuestión de un grupo nada más, sino que es algo de una frecuencia a la que uno no se puede adaptar. Entonces, durante ese periodo de historia, es decir, hace 25 años y hasta el día de hoy, la frecuencia sigue subiendo y el tiempo cada vez es más rápido. Entonces, cada vez pasan más cosas. En 2 días pasan muchas cosas que antes no pasaban, ¿no? Todo se acelera, ya se nos pasa el tiempo. Como se nos pasa el tiempo, esa frase implica de que se nos está pasando el proceso y tenemos que alinearnos con ese proceso, ¿sí? Entonces, toda esa información que descendió a partir del año 87, 88, 89 al 90, lo que sucedió fue que empezó a ingresar de una manera diferente, de un concepto diferente a nuestro planeta. Nuestro planeta hasta entonces se manejaba por Trinidad, pero en 2 dimensiones, así, ¿sí? Trinidad y, por lo tanto, piramidal, ¿sí? La estructura piramidal, la estructura así. Como nos regíamos de esa manera, entonces todas las creencias y toda la estructura y todo el proceso de crecimiento era de esta manera, ¿no? Me esfuerzo para llegar al éxito, por ejemplo. Lo vimos en un taxi el otro día. Todavía los hay, ¿no? Esfuerzo para llegar al éxito, o dominio de que está por encima al que está por debajo, ¿no? Es un sistema natural de la estructura geométrica. No es algo malo, sino que es solamente una práctica. Solamente que a partir de hace unos 20 o unos 40 años apareció este también, ¿sí? Con la democracia, con un montón de esas cosas. Llega este sistema y se suma a este, ¿no? Entonces se forma esa estrella de David, que es el ser. Pero ahora, a partir del año 90, empezó a girar tan rápido que ya ni siquiera hay una estructura de arriba ni de abajo, ¿no? Sino que en realidad empezó a girar diferente. ¿Qué implica eso? Que irradia hacia todos lados. ¿Cómo se entiende esto? En los últimos 2000 años, ¿qué sistema de gobierno hemos tenido normalmente?
2000 años. No, democracia Autoritario. no. Autoritario, de control. Jerárquico. El reino, Jerarquías. todo eso. Teníamos ahí arriba el rey, el clero, ¿sí? El ejército, los feudos y la plebe, ¿sí? Nosotros éramos la plebe, obviamente. Entonces, alguno por acá verá que estaba arriba. Ahora está saltando un carro. Teníamos esa estructura. Entonces, como teníamos esta estructura, ¿qué sucede? Todo el universo para nosotros se creaba igual, se generaba igual. Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros, ¿a quién teníamos arriba? A Dios. ¿No? El rey, Dios. Luego, los arcángeles, los serafines, arcángeles, ángeles, el ejército, y los humanos. En esa estructura, siempre, obviamente, teníamos que primero pedirle a un ángel, ¿no?, que nos comunique con el arcángel para que el rey decida, ¿sí?, Dios decida si yo lo hago bien o no, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando empezó a hacer esto, yo decido si lo hago bien o no, y yo decido si es Dios o no, ¿no? Democracia. Pero ¿qué pasó? Cuando empezó a girar, nadie decide, es de todos, ¿sí? ¿Cuándo empezó a girar? Alrededor de los años 90. ¿Por qué? Porque empezó a expandirse algo muy común para nosotros, que es un nuevo sistema de bajar información, que es Internet, ¿sí? Antes teníamos al rey que decía la verdad, y el clero que la escribía y decía es así, y el feudo que decía lo cumples, ¿no? Y el ejército que si no te golpeaba, si no lo hacías, ¿no? Entonces, esa estructura. Pero ahora ya no hay ni los de abajo ni los de arriba que deciden, es cualquiera. ¿Ah? Ya no hay una estructura, empezó a girar, ¿sí?, esa estrella. Y como empezó a girar, toda la información depende de todos. Por lo tanto, hoy ya la información, es decir, la divinidad, ya no es jerárquica a partir de los años 90, sino que es de todos. La información empezó a descender por todos lados, por todos los portales, por cada una de las personas, ¿sí? Y por lo tanto, Dios es todo, ¿no? Ese es el nuevo concepto que estamos teniendo. Dios es todo. ¿Por qué? Porque hoy existe Facebook, ¿no? YouTube. Hoy estamos en YouTube, ¿no? Toda esa información que cada uno puede poner, que cada uno puede aportar, ya no hay nadie que te diga, sino que tú puedes subirte un video y explicar algo, ¿no? ¿Eso qué implica? Que la información ya se está haciendo entre todos. Entonces, ya no hay una dirección, sino que somos todos. ¿Eso qué implica? Responsabilidad. ¿Ah? Responsabilidad de que nosotros actuemos correctamente en función de lo que es el universo, ¿no? Ahora, todo ese proceso que se empieza a dar con la tecnología es algo que nos va a ayudar a nosotros a adaptarnos a lo que se llama cuarta y quinta dimensión. Porque en cuarta y quinta dimensión no hay jerarquía, sino que es fluido. Por lo tanto, este nexo, la tecnología, incluso la gris, nos ha ayudado a ver la red, nos ha ayudado a ver que podemos hacer una cosa muy diferente, adaptarnos a la forma de funcionar del universo, es decir, en red, en matriz, por todos lados. Esto lo que hizo fue que descienda mucha información nueva a través de cualquier persona, de muchas personas. Y de repente muchas personas se empezaron a convertir en canalizadores. Ya no eran videntes. Videntes es esto, ¿sí? O sea, la información está por todos lados en la red, ¿sí? Yo por ahí paso caminando y se me mete algo acá. Digo, oh, ¿no? Estoy viendo algo, pero ese algo está conectado a al mismo nivel. Canalizar es esto. Así es. ¿Sí? Desciende la información. Así es. No así, sino así. Y se expande, ¿sí? Entonces es como así, como que se empieza a expandir. Esa red de información de canalizadores descendió un montón de información que no es nueva, sino que, como antes la red magnética estaba tan densa, todos esos registros generales del planeta y del universo estaban por encima del planeta. Cuando la vibración del Sol cambia y el planeta cambia, esa información vuelve a descender. Y por lo tanto, todo lo que antes sabíamos y habíamos olvidado, vuelve otra vez al planeta. Como vuelve otra vez al planeta, llega a todos, porque hoy, gracias a la tecnología, llega a todos. ¿Y qué sucede? En menos de 50 años, es más, podría decir, en estos últimos 5 años, recibimos toda la información junta que hace 12.000 años no sabemos. ¿Cómo se siente? Empezamos a vivir una especie de esquizofrenia colectiva, ¿no? Porque empezamos a mezclar cualquier cosa, empezamos a mezclar información que nada tiene que ver una con la otra, o que uno pone una información acá relacionada con otro y uno la relaciona y termina haciendo cualquier cosa, ¿no? Que siempre doy el ejemplo con los reptilianos,
¿no? Que creen que los reptilianos hoy son los presidentes, ¿no? Que se sacan la máscara y se van a dormir como reptilianos. Los índigos son en realidad un proyecto creado por el HARP. Entonces, hay un montón de información que baja de una manera absurda. Pero no porque desciende de una manera absurda, sino porque nosotros la relacionamos como llega, ¿no? ¿Y qué sucede? Hay que recordar lo siguiente. Pasaron 12.000 años. ¿Sí? Esa información está volviendo, pero pasaron 12.000 años. Ya se extinguieron. ¿Sí? Hace más de 10.000 años que no hay ninguno molestándonos a nosotros. Por ejemplo, hablando de los reptilianos, que era una especie antigua. Si sobrevive alguno, debe estar muy enterrado bajo la tierra. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? De que en realidad estamos en un proceso de reconocimiento de los 12.000 años que perdimos, ¿sí? Para saber qué es lo que hicimos. No es que todo está pasando ya, ahora, en este instante, ¿sí? También. Pero hay que saber ubicarlo correctamente dónde y de qué manera me afecta a mí, ¿no? ¿Por qué esto? Porque uno cuando empieza a buscar la información y se la toma todo en serio, llega la desesperación, el miedo, el no saber cómo relacionar, el creer que no puedo acordarme de todo, que es algo que nos metió la bendita escuela, ¿sí? La escuela dijo, tienes que saber todo para ser un buen ciudadano. Mentira, ¿no? En realidad, con que sepas convivir ya está. Pero te dicen que te tienes que meter toda la información. Entonces, ¿qué pasa? Hoy empieza a descender toda la información y uno se siente tonto porque no puede recordar toda la información. Pero en realidad hay que solamente resonar con la información, no hace falta saberla. Y eso es un problema que tenemos hoy en día con tanta información. La información no se debe leer tal cual, sino que debe leerse entre líneas, ¿sí? Es decir, la frecuencia. Entre cada palabra hay una energía. Esa energía es la que debe llegar. El resto son palabras, ¿sí? Entonces, en ese proceso de todos estos años, hemos ido teniendo todos estos conflictos de que llega toda la información. Esta información nos está llegando sobre todo a través de nuestro cuerpo, antes que por internet. Esta información que llega a través de nuestro cuerpo provoca a veces enfermedades, provoca a veces la sanación, activación de nuestros dones, provoca no sé, un montón de cosas, cambios de conciencia, cambios en la genética, un montón de cosas así. ¿Por qué? Porque la información, así como en internet es a través de portales y blogs, nosotros también tenemos portales. ¿Cuáles son? Los chakras. ¿Sí? Nosotros tenemos los 7 portales básicos, hay un montón de portales, pero sobre todo 7 básicos, que es por donde ingresa la información. Esa información va ingresando y va cambiando la genética de nuestro cuerpo, así como también la nueva información cambia, la red cambia las formas de moverse en la tecnología. Hay que ver mucho porque nosotros nos estamos moviendo ahora en sintonía del universo y por lo tanto todo, las redes, la tecnología se mueve de la misma manera que nosotros internamente. ¿Ah? Por eso es importante también reconocer un poco la utilidad que tienen esos sistemas. Por eso mismo también la juventud utiliza muchos de esos sistemas, porque es muy similar allí, ¿sí? Por ejemplo, los registros akáshicos, ¿saben cuáles son los registros akáshicos? Sí, está registrado en vidas anteriores. Los registros akáshicos es toda la información, toda la información. Así es decir, es Google. ¿No? Hoy los registros, alguien que hace registros es como que entra a la portada de Google y ingresa un nombre y va a los registros, ¿sí? O sea, es más o menos igual. Todos los sistemas que están descendiendo hoy y los utilizamos son iguales en otro nivel, ¿sí? Entonces los tenemos que también aprender a utilizar correctamente, no dejar que nos utilicen ellos a nosotros, sino nosotros correctamente a ellos. Por eso mismo también muchos jóvenes, niños, ya nacen sabiendo cómo utilizar eso, ¿no? Con un año ya saben utilizar un ordenador, una computadora. Entonces, ¿eso por qué es? Porque los sistemas son iguales, ¿ah? Eso nos tiene que ayudar a comprender la manera en que nosotros activamos este sistema, ¿sí? Yo vengo explicando en algunos lugares que nuestro sistema es igual que una computadora, el sistema universal es como una computadora. Luego le meten el cariño y todo eso que quieran, pero mientras tanto la estructura es muy matemática, muy algebraica, ¿sí? Entonces, ¿la estructura cómo es? Tenemos aquí la parte densa, ¿sí? Que es la materia, y la parte sutil de información, que es todo lo que no se puede ver, ¿sí? Es decir, lo liviano y lo pesado, el hardware y el software, ¿ya? Es más o menos así. En ese sistema, nosotros somos la información que descendemos desde esa totalidad, desde ese software, trayéndola al hardware, ¿no? ¿Para qué? Para que se regenere el ordenador, la computadora. ¿Cómo se regenera la computadora? Hoy tenemos un Windows del 87, más o menos, en nuestro sistema. Y ya estamos en aquí. ¿No? La Tierra es como que tiene un Windows muy viejo, ¿no?
pero la computadora es muy vieja. Podemos o cambiarle las partes o comprarnos una nueva. Se puede decir. Pero este planeta ya está cambiando y se está regenerando mucho. Entonces nosotros tenemos que hacer de canal para descender esa información. Nosotros aquí en esta computadora tenemos que ponerle el programa del 2013. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se le pone eso? Nosotros, que somos los canales de información, tenemos que ir a esos programas, que pueden ser una montaña, que puede ser un río, ¿sí? Que son los nodos de esta información, y ahí conscientemente descender esa información a la materia. ¿Ya? Es como si fuésemos chips, podríamos decirlo, ¿no? Para hacerlo más gris. Es como si fuésemos los interruptores, el switch, por donde desciende la energía. Nosotros, como humanos, tenemos la labor de hacer la información conscientemente. Las plantas lo hacen canalizando, simplemente respirando. Los animales se movilizan, las piedras lo impulsan, lo catalizan. ¿Sí? Pero nosotros lo hacemos consciente. Nosotros somos la programación que nos movemos y decimos, aquí hay una energía y allí esa energía debe descender por aquí. Por lo tanto, utilizo mi cuerpo para que esa energía descienda y se ancle. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es más o menos la forma en que podemos llegar a ver el sistema actual. Entonces, desde el Sol llega esta energía, esta nueva información. Nosotros llegamos para anclar esa nueva información, para ayudarle al planeta a convertirse en un portal. Y que del hardware pase a ser un poco más liviano, ¿no? O sea que empieza a vibrar de una manera diferente y más rápido. Por eso mismo lo que estamos haciendo es entrar en este momento en un periodo donde la información entra muy fácilmente a través del álgebra, ¿sí? Ese álgebra empezó en el periodo de los espejos. El periodo de los espejos empieza en el año 2000 y aproximadamente termina en el 2013. Es un periodo de reflejo donde podemos reconectarnos con toda esa información y volver a traer esa información sanando la propia antigua. ¿Esto qué es? En estos 13 años aproximadamente hay portales que nos indican cuándo desciende esa información y por dónde va a ingresar esa información. No sé si lo habrán notado, pero desde hace mucho tiempo se empiezan a abrir esos portales y los empezamos a ver. Nos despertamos y lo vemos. 111, 333, 777, ¿sí? Esos portales son los números que hacen que ingrese una frecuencia. Y si la vemos conscientemente, logramos que entre dentro de nuestro. No se queda perdida por ahí. ¿Sí? O sea, Esos disculpe, son los portales ¿quieres básicos. decir que cada vez que ves el 1111? Por ejemplo. El reloj. Sí, yo lo estoy viendo las placas bastante. de los ángeles. Ni te cuento yo el año pasado. Ya pasó. El 1111 es el último portal que se abrió hasta ahora. O sea, se abren portales todos los días. Yo lo veo el año pasado. Pero en realidad, dentro del periodo de los espejos, el portal más grande es 111, día 1 del mes 1 del año 1, ¿sí? Y así. El día 1 del mes 1 del año 1 lo que hizo fue abrir un portal de cambio, ¿sí? De inicio, de impulso. ¿Qué creó eso? Que a partir de ese año iba a terminar un sistema antiguo. ¿Cómo termina un sistema antiguo? Como en la carta de tarot. ¿Cómo termina algo? Cuando cae la torre. ¿Sí? Cuando cae la torre. Cuando cae la torre, en toda la historia se ha puesto ese símbolo de la torre, porque siempre que terminó un periodo cayó una torre. 2001. La torre. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que los dos pilares se cayeron. Y como se cayeron esos dos pilares, ese símbolo empezó a marcar un nuevo inicio, de una nueva frecuencia. Esa nueva frecuencia lo que hace es marcarnos y estar atentos a la numerología también, ¿sí? Entonces tenemos todos los otros portales que se van abriendo. Ahora ya pasamos por el 111111, que sigue estando. ¿Por qué? Porque todavía hay 111111, va a seguir habiendo, pero dentro de este periodo, dentro del año 11, ¿sí? El año pasado, es un periodo donde descendió la información cósmica para recordar toda esa información, por dónde estaba ingresando y cómo utilizarla nosotros. Esa información cósmica que se empieza a abrir ese año hace que empecemos a movilizarnos, a reconocer de una manera diferente el propósito por el cual estamos aquí. Nosotros, personalmente lo digo, estuve haciendo durante 4 años los talleres del Atar Tumpi. Yo iba a seguir haciendo eso, hasta que la voz mayor, es decir, los jefes, lo que hicieron fue recordar de que ese año había que activar un portal, y que ese portal se tenía que abrir para Ese portal en realidad lo estaban abriendo personas en todos lados. Seguramente aquí también hubo un encuentro para abrir el portal 1111. No es que la gente vaya a abrir el portal, sino que el portal se va a abrir de cualquier manera, ¿sí? Se abre igual. Lo único que hacemos nosotros es, como dije, llegar, hacerlo consciente y permitir que la energía descienda, ¿sí? El portal del 1111 desciende en todo el sistema, en Marte, en Venus,
en Plutón, en todos lados desciende. Pero como aquí somos los únicos conscientes que hay, porque nosotros no queda mucha gente, es donde más tenemos que depositar esa conciencia. Entonces, por eso mismo, ese día empezó una apertura de toda la conciencia, una apertura de toda esa información para permitir que ingrese ese recuerdo y esa nueva intención a partir del año 2012. Durante la apertura de ese portal hacia el 2012 teníamos que reconocer cuál era nuestro proceso de sanación en relación con la Tierra y por dónde iba a ingresar la información de la Tierra dentro. ¿Sí? Ahora, dentro de todo este proceso, hablo un poco de por qué estoy yo aquí hablando, que es 11-11-11, se abrió un portal en el que fue muy interesante lo que sucedió y al otro día dije, bueno, vacaciones. No. En ese comienzo de esa apertura de ese portal, lo que se nos dijo, algunas personas, era que a partir de ese momento un portal se había abierto y estábamos intentando abrir la puerta. Cuando abramos la puerta no podíamos dejar de movernos, sino que teníamos que salir y empezar a reconectar todos los puntos que se estaban abriendo, ¿sí? Entonces, empezar a viajar a todos los sectores donde se estaban abriendo todos esos portales en la naturaleza. Hay dos tipos de portales en nuestro sistema, el portal natural y el portal social, es decir, nodos naturales o nodos sociales. Un nodo natural puede ser una montaña, un lago, puede ser un volcán, que son lugares donde se canaliza toda la información naturalmente. Y están los nodos sociales, que puede ser Lima, por ejemplo, un nodo social. ¿Por qué? Porque está toda la energía de la conciencia. Entonces es un punto de energía importante, ¿sí? Cada capital, cada pueblo, e incluso también cada catedral, cada pirámide, también son puntos por los cuales esa información desciende socialmente, en conciencia. Por eso, la intención fue empezar a viajar por nodos sociales y nodos naturales para empezar a activar esos puntos. La intención de activar implica lo siguiente. La intención que se nos dio en diciembre de 2011 fue que con esa misma energía, esa misma intención del 11-11, viajar por los diferentes puntos, y cuando se llegaba a ese foco natural, había que hacer como una especie de correo electrónico, ¿no? De enviar un texto, por decirlo así, en que le dijésemos a la Tierra que ya estábamos ahí depositando nuestra conciencia para abrir ese portal, para que cuando se abra ya muchos ya estábamos conectados con él, ¿no? Esa era la intención, es decir, hacer de red, de trabajar, de tejer esa red. Ese tejer esa red implicaba que muchas personas, miles de personas, estemos en conciencia todos los días siguiendo ese camino y empezando a conectar esos puntos otra vez. Mucha gente ya los había hecho durante muchos años. Me encontré con una persona que hacía 25 años que lo venía haciendo, recorriendo cada punto de acá para allá, por cada país. La cuestión es que este viaje se nos propuso hacerlo en solo 6 meses. Dar la vuelta al mundo en 6 meses no es muy fácil. Sobre todo cuando lo único que tienes es 300 pesos, 3.000 pesos argentinos. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que se nos dijo, tienen que viajar a esos lugares solo el 2012. Hay que hacerlo durante ese año. ¿Para qué? Porque en el 2013 ingresa una gran tormenta solar que permite el último ingreso de una gran frecuencia que prepara la Tierra para los próximos 50 a 100 años. Entonces era necesario que muchas personas, por más que no nos conozcamos, este año haga esos trabajos. Me he encontrado con muchas personas que no nos conocíamos y lo estaban haciendo también, o sea que ya estábamos todos en sintonía. Pero en este caso teníamos que hacerlo todos como un movimiento. Para esto les recuerdo una historia. Hace 12.000 años, cuando se terminó el proceso de Atlántida, ¿sí? Cuando empezó el otoño galáctico, un montón de personas intentaron volver a plasmar sobre la Tierra una red que permita que la información siga entrando al planeta a pesar de la noche galáctica, a pesar de que se densifique el sistema. Esa historia nació en África, y en África empezaron a recorrer unos cuantos países, pero en realidad en ese momento eran tierras, algunas libres, y le llamaron el recorrido del norte al sur, el camino del norte al sur, que en una lengua africana antigua se dice Hare, norte, Wifu, sur, Atume, camino. Entonces, el Hare Wifu Atume es el camino del norte al sur, que tenía como objetivo conectar todos esos lugares. Ahora, cuando empieza el amanecer galáctico, es decir, la primavera, hay que volver a hacer ese camino, ya no para intentar de que sigan abiertos, sino para poner la conciencia porque se están abriendo, ¿sí? Es diferente hoy. Pero decidimos poner el mismo nombre, el Harwitum, ¿sí? El Harwitum, o Hare Wifu Atume, es en realidad ese mismo viaje, solamente que al revés. Este viaje que
intentaba mantenerlo abierto, ahora abrirlo ya del todo. Entonces, este recorrido empezó a planearse en diciembre de 2011. Este recorrido de diciembre nosotros dijimos, nos dijeron, bueno, no sé, en agosto empezamos, dije yo, no, tiene que ser en enero, ¿no? O sea, la primera semana de febrero ya teníamos que estar viajando. Teníamos solamente enero, es decir, el mes de vacaciones, para organizar la vuelta al mundo, conseguir alrededor de $300.000 Wow, en una qué semana, bárbaro. las visas de 15 países, Ah, ¿sí? Sobre todo la americana, la canadiense, que eran las peores, y bueno, y comprar el billete y salir. O sea, era prácticamente imposible. Pero hubo o sea, esto para explicar por qué llegamos hasta Perú también. En todo este proceso nosotros dijimos, va a ser imposible. De repente yo dije, como todos deberíamos hacer en algún momento, no decir, por favor, Diosito, sino decirle, ya, necesito tal cosa. ¿Por qué? Así es. Hay que recordar lo siguiente. Nosotros venimos de allá, ¿sí? Y nosotros les dijimos a esos otros seres que por favor, cuando no podamos hacer tal cosa, estén ahí a disposición para poder cumplir lo que vinimos a hacer. A veces es que nos den una patada en la cabeza, ¿ya? O sea, lo han notado, pero normalmente es que nos ayuden a intentar mantener la conexión. ¿Qué sucede? Cuando uno está trabajando aquí, en la Tierra, desde hace mucho tiempo desconectado, se cree que los que están arriba saben mucho más, ¿no? Pero nosotros somos los kamikazes que dijimos, lo hacemos, ¿no? Entonces, como somos los que decidimos venir a la Tierra y decir, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿No? Nos ponemos ahí, todos los otros están trabajando para nosotros, ¿ya? Es decir, que el concepto es muy al revés, no es por favor, sino que es necesito tal cosa, ¿sí? Para poder completarlo. Entonces yo en diciembre dije, necesito, o sea, si ustedes dicen que hay que dar la vuelta al mundo, pues $300.000. en un mes me lo tienen que solucionar ustedes. Estamos en un mundo material. ¿Cómo puedes hablar sobre la parte emocional del universo, los soles, los planetas, los humanos y lo que es el bien, el mal, qué significa? Lo voy a explicar, lo explico. Entonces, cuando sucedió esto, nosotros dijimos, vale, o sea, ustedes lo tienen que hacer, le digo. Y dicen, sí, no se preocupen, ¿no? O sea, si uno puede escuchar, a veces dicen eso. Entonces, no se preocupen, listo. En 3 semanas teníamos todo solucionado. Yo no hice nada, ¿sí? O sea, lo único que hice fue moverme. Fue interesante también el hecho, que esto lo comparto aquí porque me parece importante, fue interesante que cuando estuvimos preguntando a los registros, ¿no? ¿Cómo iniciamos esto? ¿De qué manera iniciamos esto? Me dijeron que todo empezaba en Machu Picchu. Entonces tuvimos que venir hasta aquí. Yo ya lo conocía, pero había que venir. Y dijeron que la ayuda para hacer y empezar todo esto vendría siempre de Perú. No entendía eso hasta de hace unos pocos. O sea, para iniciar cualquier cosa, siempre empieza por Perú. Dijeron. Todavía yo no sabía por qué, ¿no? Todavía no sabía por qué, pero la intención siempre estaba. La ayuda siempre vendrá de Perú, siempre será de Perú. Entonces, bueno, pues aquí era Perú. Entonces, vinimos a Perú. Pero es lo máximo. En ese viaje a Perú, se acomodó todo y pudimos empezar a viajar. En 2 días. En ese comienzo de ese viaje, empezamos a recorrer todos los portales del planeta que se estaban abriendo, ¿sí? Lo primero que teníamos que hacer era conectar España, porque España es el propulsor del corazón, ¿sí? Por más que no parezca. Entonces, teníamos que ir a España para empezar ese recorrido. Entonces, ¿qué sucedió? Hicimos un encuentro allá y empezamos el camino desde ahí. Ese camino, que es el Harwitum, duró desde el 7 de febrero hasta el 9, perdón, hasta el 8, 9 de septiembre, ¿sí? De septiembre, que en realidad no terminó todavía, sino que termina el 21 de diciembre el recorrido, pero para hacer algo, el camino mundial, digo yo, el camino mundial terminó ese día y empezó a decir. En todo ese tiempo recorrimos 40 países, más o menos, de los 6 continentes, falta la Antártida, de los 6 continentes. En
Entonces tenemos esos 6 portales, esos 7 portales que se estaban abriendo y trayendo toda esa información. Si nosotros tenemos 7 portales dentro nuestro, ¿cuáles son los 7 portales de la Tierra? Los 7 continentes. Los continentes. Los 7 continentes, ¿sí? Los 7 continentes. Para ubicar los continentes con nuestros chakras tenemos que ver también nuestra historia y la forma en que la energía y la humanidad se ha movido por esos chakras. Por ejemplo, chakra base, ¿cuál es? África. Chakra raíz, ¿qué continente es? África. África, ¿sí? África. Luego, Oceanía, ¿sí? Luego, Asia. Europa, corazón. Norteamérica, vamos a decir mejor. Norteamérica. Sudamérica. Antártida. Y Perú. Vale. Eso en todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo está también dentro nuestro. Por lo tanto, las energías de todos los países, de todas las regiones, de todos, también son portales dentro de nuestra energía interna, ¿sí? Esa energía interna que se va activando dentro nuestro, se activa porque en el planeta se está activando también, ¿sí? Entonces nuestros cambios tienen que ver con el cambio que está sucediendo en el planeta. Hace 400.000 años, más o menos, la energía vital del planeta empezó a empujar la energía de las montañas hacia el continente africano. Es decir que desde el sur de África surgió una energía que empezó a movilizarse por la cordillera de África hacia lo que sería la India y luego Australia, Indonesia, subiendo otra vez por el Karakorum, que es lo que se llama el Tíbet. El Tíbet sigue subiendo por Siberia y de ahí pasa a los Urales y luego a los Alpes y toda la energía de Europa, ¿sí? Y por el otro lado, por el estrecho de Bering y por la energía de Islandia, pasa hacia Norteamérica. Todas las rocosas, va bajando por las rocosas y luego va descendiendo por los Andes, hasta cruzar a la Antártida. Todo este recorrido dura eso, más o menos unos 400.000 años, y es el mismo recorrido que dentro nuestro hace la Kundalini, ¿sí? ¿Todos saben lo que es la Kundalini? ¿Sí, no? De que sale de la La Kundalini, lo digo así porque es más conocido, la energía vital del cuerpo, la serpiente de luz, ¿sí? La serpiente de luz que surge desde el chakra base y empieza a subir como una serpiente o dos, que empiezan a hacer así alrededor de cada órgano, cada glándula, hasta llegar al corona, ¿sí? Ese es el mismo símbolo que tiene la medicina. ¿Por qué la medicina? Porque Hermes Trismegisto, en aquel momento, también conocido como Tot en Egipto, era el médico, sacerdote, ¿sí? Que sabía sobre esa energía vital de las dos serpientes que conectaban con la fuente divina, ¿sí? Entonces, para poder activar y sanar cada órgano, esa medicina que fue pasando a muchos otros en Grecia, a Italia y demás, la graficó como ese símbolo que son las dos serpientes con la copa de la vida, ¿sí? Donde termina esa energía que es chakra corona. Hoy en día la medicina todavía mantiene ese símbolo. Entonces, ese símbolo es la activación de los chakras. Durante 400.000 años, entonces va circulando esa misma energía también por la cordillera, por toda la cordillera del planeta. Y va circulando por África, Oceanía, ¿sí? Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica, Antártida. Pero se maneja de esta manera. Entonces la Antártida es la conexión máxima del polo norte. Ya después lo vamos a hablar. Del polo norte, se activa aquí. En todo este recorrido la humanidad, antes, como estaba conectada con la energía de la Tierra, siguió esa energía. Por eso, mientras se movió por África durante 100.000 años, los humanos siguieron esa energía, ¿sí? Siguieron las corrientes magnéticas de la energía del planeta hacia Medio Oriente, luego se fueron por Asia, luego siguieron por Asia, ¿sí? Empezaron a hacer todo el recorrido, Europa, Norteamérica, empezaron a recorrer todo el planeta hasta completarlo. Cuando completaron todo el planeta, o sea, con las tribus aborígenes y demás, la energía vital sigue circulando, pero cada vez más rápido. Como sigue circulando cada vez más rápido, fíjense que estuvo la energía 100.000 años en África, 10.000 años en Oceanía, 10.000 años en Oceanía, no, me confundí. Son como, bueno, unos 200.000 años en África, 100.000 años en Oceanía, 10.000 en Asia,
5.000 en Europa, 500 o 600 en Norteamérica y 100 en Sudamérica, para estar solo 5 prácticamente en Antártida. ¿Por qué? Porque cuanto más arriba va la energía, más rápido, ¿sí? Porque es tierra, agua, fuego, aire. Más rápido, ¿sí? Esa energía que va circulando, ¿sí? Se atora guerra, holocaustos, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que lo va trabando y hay que ir destrabando, ¿no? Todos los procesos históricos. Pero el humano va siguiéndolos. Como los humanos cuando van evolucionando desde la base, van creciendo, van creando cosas, ¿sí? Van gestando cosas, ¿sí? Se van reconociendo y expandiendo las cosas, ¿sí? Esa es más o menos la evolución que van haciendo. En ese proceso se van dando cuenta de que esa energía vital les ayuda a construir su sociedad. Por eso, cuando van subiendo por todo el planeta, van siguiendo esas líneas y van construyendo ciudades, pirámides, obeliscos, ¿sí? Templos, todas esas cosas en los lugares donde circula esa energía. Hasta el cristianismo. Por alguna razón, cuando empezó el monoteísmo y empezaron todos a ver que Dios estaba arriba, se olvidaron de que también estaba aquí. Y cuando se olvidaron de esto, dejaron de seguir las corrientes magnéticas del planeta y por lo tanto empezaron a construir cualquier cosa. Sí. Matías, una consulta. En ese sentido, ¿cuál es el rol de Sudamérica? Ahí vamos. ¿Estabas explicando eso? Sí, ahí voy llegando. Empezaron entonces a hacer todo este tránsito y fueron construyendo para reconocer. Cuando llegamos aquí, al cristianismo, ¿sí? Cuando llegamos aquí a la activación del corazón, en esa época de Europa, Edad Media, etc., cuando llegamos aquí, empieza un proceso de olvidarnos de la tierra, de desconexión con la tierra, ¿sí? Y empieza otro proceso mental y de emociones, ¿ya? Fíjense que la historia es muy clara a veces, si uno la va escribiendo bien, es muy clara en función de cómo la energía se va mostrando. Luego llega la colonización, las artes, la revolución. Esa es la expansión del corazón, ¿sí? El corazón implica impulsos, no implica amar. ¿Ah? El amor puede estar en cualquier lado. Esto es el impulso. Entonces yo impulso desde aquí. Desde aquí entonces Europa impulsa. Durante 2000 años Europa va a impulsar hacia el resto del mundo toda la energía, ¿sí? Para todos lados. Dentro de lo cual una llega, siguiendo la Kundalini, hacia Norteamérica. Cuando llega hace 600 años a Norteamérica, llega también con colonos, ¿ah? Y por lo tanto, las personas que empezaron a utilizar correctamente la energía de Norteamérica empezaron a obtener esa vitalidad. Por eso mismo, el continente norteamericano y sus países empezaron a ser los comunicadores del mundo. Empezaron a ser los que crearon la globalización, los que crearon las repúblicas, ¿sí? O sea, por más que sean los franceses, tenemos Canadá, ¿sí? Que también fue por los franceses. Canadá, Estados Unidos y parte de México representan la comunicación, ¿sí? La expansión de esa comunicación. Por eso mismo todos tuvimos que aprender inglés y francés en aquel momento, ¿ah? Y todavía hoy, porque hasta el día de hoy todavía sigue siendo un poco, ¿no?, el canal por el cual la información llega al mundo. Fíjense que incluso los grandes canalizadores de la nueva información son americanos. ¿Ah? Eso es por naturaleza, no es por la energía vital del planeta, no es porque tengan marketing. También, ¿no? Pero el marketing fue creado justamente para comunicar, ¿ya? Nosotros hacemos esto, los latinos. Entonces, ¿qué significa Latinoamérica? Latinoamérica implica la conexión aquí, ¿sí?, de la nueva visión, mientras que este comunica, este guía, ¿sí? Es decir que Latinoamérica, es decir Sudamérica más que Latinoamérica, porque México está con la energía norteamericana, Sudamérica tiene la energía de guiar, de la nueva visión, ¿sí?, de expandir la nueva visión en el mundo, porque es el tercer ojo, es aquel continente que ve más allá, ¿sí?, que percibe más allá. Entonces, ¿qué sucede? Este continente es el que tiene la capacidad de guiar al resto del cuerpo, ¿ah? Pero claro, en su debido momento. Como la Kundalini todavía está llegando aquí, ¿sí?, es decir, está entrando a los Andes, ya se está anclando en el lago Titicaca, ¿sí? Como se está entrando en el lago Titicaca, entonces recién ahora empieza el proceso de despertar de estos países para reconocer cuál es la labor que tenemos que cumplir en los próximos 50 años. ¿Ah?
lo que hagamos en los próximos 50 años va a implicar el proceso humano en los próximos 1000 a 2000 años, es decir, durante la era de Acuario. Durante el periodo de la era de Acuario vamos a vivir bajo las directrices, podemos decir, de la nueva visión.